Muy buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española. Hoy vamos a ver una película de Pier Paolo Pasolini, Acatone, su debut en el cine. De Pasolini, que yo recuerdo, hemos puesto ya otra película, que fue El Evangelio según San Mateo, o como él lo llamaba, Il Vangelo secondo Mateo, quitándole el San. Yo creo que esto va a haber opiniones y ahora los vamos a ver entre todos, pero yo creo que son las dos mejores películas de Pasolini. Acatone, su debut, y El Evangelio según San Mateo. Como saben ustedes, Pasolini es una de las figuras representativas, yo diría incluso claves de la cultura italiana de la posguerra. Empezó muy joven publicando poesía, y muy joven llegó a Roma, empezó a escribir para el cine, trabajó sobre todo con Mauro Bolognini, que es el cineasta con el que mejor le entendió y el que más le apoyó, aunque su huella está en los diálogos también de películas como su trabajo con Fellini, como la película de La Dolce Vita, donde parece ser que Pasolini, por su argot que conocía tanto las clases altas como las clases bajas, influía mucho. Y también en la otra película, Ayúdame, Juan, que trabajaba Giulietta Masina, La noche de Caviria. La noche de Caviria. Pero él dice, Pasolini, que su slang no coincidía mucho con el de Fellini, que tenía otra visión. Pero bueno, quiero decir que cuando él llega al cine es lo suficientemente honrado y sincero como para decir, no sé muy bien distinguir un traveling de una panorámica. Entonces yo voy a tratar de contar en imágenes lo que a mí me sale a borbotones. Y evidentemente tiene ese don de todas estas personas excepcionales y cuenta una película, yo diría que a caballo entre el neorrealismo italiano, entre Rossellini y entre Buñuel. Tiene mucho que ver porque hay una enorme fascinación por los tipos, por los paisajes, por la miseria, las ciudades periféricas. Tiene mucho que ver, naturalmente, con Los Olvidados y con Ladrón de bicicletas. La película es del año 61. Una Roma que ya prácticamente no existe, está presente con un testimonio documental maravilloso. Y luego hay un personaje diferente a todo lo que había hecho hasta entonces el cine italiano, que es el propio Acatone, que nunca se sabe muy bien en qué lado de la realidad persiste esta figura, con unas repentes realmente y unas llamarazos de locura increíbles. Pero gracias a eso yo creo que se dan la mano algunas secuencias realmente inolvidables y que, por desgracia, el último Pasolini, el de Saló, los 120 días de de Sodoma, o incluso los cuentos de Canterbury, todo este cine ya no tiene nada que ver. Quizás sea una excepción aquella película que también homenajea de alguna forma a Buñuel, Otro ángel exterminador, que es Teorema. Pero en cualquier caso es una figura representativa de una época, de una posguerra, de una manera de ver la vida, y tomando parte siempre por el lado de los débiles, de los indefensos, y con una visión a medias marxista y a medias cartesiana, unida con una poesía de una emoción a veces que llega a las lágrimas. Un personaje controvertido como pocos, pero un cineasta que yo creo que hoy vamos a tener la posibilidad de verlo impar. Y ahora sí, señor Cobo, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Llegaste a conocer a Pasolini en tu estancia Sí, en Italia? yo lo conocí, creo, en Venecia, una carambola de esas, que a mí estaba Ricardo Muñoz Suay. Ricardo Muñoz Suay me presentó a Bertolucci con 20 años. Que fue ayudante que fue ayudante en esta película. Porque en ese momento Bertolucci, no había empezado todavía, luego hizo La Comare Seca, que era un proyecto que Bertolucci tenía y que cedió. Pero Bertolucci era muy conocido porque su padre era un poeta venerado en Italia. Giuseppe Bertolucci. No, ese es el hermano. Este se llamaba Atilio, el poeta. Y claro, tenía esa... Yo creo que era Giuseppe. Sí, no, Giuseppe es que hizo cine, hizo una película o dos, el hermano. Y entonces, bueno, Pasolini, yo creo que... Yo tengo aquí esos libros que entonces regalaban las productoras con los guiones de las películas en los festivales. Yo tengo aquí Acatone, Mamma Roma, tenía también el Evangelio, pero alguien me lo pidió y yo no lo he recuperado nunca, es el libro del Evangelio. A mí me parecía un hombre muy interesante. Y además resulta que... Estabas haciendo apologética. Claro, porque resulta que a mí me parece... Me interesó mucho siempre. A mí la película la he vuelto a ver varias veces, me sigue gustando mucho. Noto eso que él confesó, incluso en Mamma Roma, que la hace después, en una nota de un diario breve, publica nada más unos cuantos días del diario, reconoce que en Acatone no sabía nada de cine, se dejaba guiar por la inspiración y por su operador. El operador es muy importante en esta película porque es Tonino Delli-Colli, que es el operador del Verdugo, de Berlanga, y además del Bruto, el Feo y el Malo, de Eras una vez en América,
Es decir, es un director de fotografía que ha trabajado en España, rodó la parte española de La muerte y la doncella de Polanski. Es un director de fotografía impresionante y yo creo que le tuvo que ayudar mucho, porque este libro está lleno de fotografías, está rodada con una cámara que tú conocerás muy bien, que yo la llegué incluso a comprar y luego ya quedó obsoleta, que es una reflex, incluso con el trípode de madera, es decir, con mínimo de condiciones. Y él dice una cosa importante también, que no sabía lo de los objetivos. Él creía que era un objetivo único que se utilizaban. Y tú mirabas y... Sí, yo veo la torreta y lo tiene la torreta, lo que se llevaba, no hay zoom, no hay nada. Bueno, pues la torreta es un 35. Claro, claro. Entonces quiere decir que en ese sentido, la película tiene, en este libro que tiene el guión, que leerlo con calma, porque como sabes, el romanacho, esa especie de dialecto que hablan en los bajos fondos italianos, es muy complicado. Yo lo sigo con dificultad, bastante dificultad. Pero aquí él hace una presentación muy bonita, Carlo Levi, que es uno de los grandes escritores, sí, el autor de Cristo separó Néboli, que además este tipo impresionante encabeza por lo menos pertenece a ese movimiento neorrealista y de la literatura, del cual siempre se habla poco en España. Con respecto al cine se habla mucho del neorrealismo, pero el neorrealismo de la literatura que arranca en los 20 y en el cual están Pratolini y estaba Pavesi, estaba Moravia, un montón, Elio Vittorini, mucha gente en contra del fascismo que fueron represaliados y claro a Levi, que era médico practicante, o sea, era un médico que ejercía y además pintor. Lo recluyeron en Lucania y escribió una obra maravillosa. Y se hizo en cine. Sí. Es una maravilla la película. Bueno, pues la presentación de este hombre es espléndida de la película. La ve además sin acabar el montaje. Todavía le queda algo por afinar, pero me parece fundamentalmente una película revolucionaria en cuanto al lenguaje, y se refiere más al lenguaje, digamos, literario que al lenguaje cinematográfico, pero sobre todo es la obra de un poeta como ninguno de los que ha trabajado con él, los que han firmado sus guiones, ha conseguido nunca lograr. Es decir, aquí este es Pasolini puro, y de hecho en la portada, como pintor, le hace la portada, está Acatone y está el propio Pasolini y le hace una presentación maravillosa donde plantea problemas muy serios de cómo esa película, de cómo esos personajes, y llega a decir una cosa que a mí me causa mucha ilusión y tal, y es que dice, a pesar de que son personajes que consideraríamos negativos, nos hace amarlos y hasta nos caen simpáticos, a pesar de que las ideas y las actitudes que tienen no nos gustan nada. Y luego la película, ya la van los espectadores, tiene para mí un retrato extraordinariamente duro del comportamiento de cierta parte de los hombres con respecto a las mujeres. En eso es diabólico, vamos, deja a los hombres fatal y hace unos retratos de mujeres espléndidos y explica una sociedad que ya está pasando, pero que realmente da idea de lo que Pasolini como poeta supo ver en toda esa miseria, en toda esa pobreza. Y tenía razón, hay dos cosas que recuerdan mucho. Este Acatone, en muchas cosas, recuerda el hombre que roba la bicicleta en la película de Sica, con que se llega a esconder en un prostíbulo, que finge un ataque para escapar de la policía, y yo creo que también eso que tú has dicho de los olvidados, hay algunos momentos. Sí. Bueno, Clara Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece lo que dice de las mujeres, cómo las ve Pasolini? Me parece muy bien, o sea, es una exaltación, ¿no? Hace una exaltación de la mujer, de la penuria de la mujer y del sometimiento de la mujer de la época, fundamentalmente. Por ejemplo, el personaje de Estela, en principio la película se iba a llamar Estela, pero luego pasó a Acatone, es la nostalgia de la inocencia perdida. O sea, él cuando se enamora de Estela, porque subyace en toda la historia de Acatone, hay una historia romántica, hay una historia de amor. A él le salva esta Estela y le salva sobre todo esa inocencia, esa ingenuidad que él reconoce. Quizá es la búsqueda de esa mujer niña que ya no existe en ese medio en el que ellos se desenvuelven, en un paisaje de la pobreza que dibuja maravillosamente bien Bernardo Bertolucci, el ayudante de dirección que tuvo. Como tú decías,
recalcaba que con él nace un cine que es completamente extraño al mundo burgués, que es un cine que, claro, que produce